Aunque Lucas escribió su evangelio principalmente para los gentiles, es decir, para todos aquellos que no pertenecían a la nación judía, sin embargo, él hace varias referencias al sábado como día de reposo. De hecho, de las 54 veces que se menciona el sábado en los evangelios, 17 de estas referencias están en el evangelio de Lucas y 9 en el libro de los Hechos. Es así que este autor, Lucas, creía que el sábado era para los judíos, pero también para los gentiles. Y en este sentido podemos decir claramente que la primera venida de Cristo no modificó la observancia del sábado. Al contrario, Cristo se autocalificó a sí mismo como el Señor del sábado, lo observó y nos dejó un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. El día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Muy apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Contentos, por supuesto, de que ustedes nos acompañen en distintos puntos del país, incluso de Sudamérica, y por qué no decirlo del mundo entero a través de la internet. Un abrazo cordial, amigos. Estamos compartiendo en este instante junto al pastor Rodrigo Cárcamo Morales. Él es el pastor que nos está acompañando y ayudando también para que podamos comprender este gran mensaje del Evangelio de Lucas, especialmente centrado en este día y en esta oportunidad sobre el tema del día de reposo. Pastor, bienvenido a Lecciones de la Biblia una vez más, un gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Juvenal, un gusto saludar a nuestros amigos que nos están viendo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos de alguna manera estudiar la palabra de Dios y sacar lecciones para nuestra vida también. Muy bien, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro Dios directamente a través de un instante de oración muy importante. Les invitamos para que si ustedes gustan puedan unirse con nosotros y podamos pedir la bendición del cielo en este estudio. Así que, pastor, le invitamos para orar. Amado Dios, que estás en el cielo, que sabemos que con tu Espíritu Santo estás con nosotros en esta hora. Gracias porque Jesucristo un día entregó su vida por nosotros. Y en esta ocasión, en forma especial, te agradecemos por la posibilidad que nos das de abrir la palabra de manera libre. Podemos transmitirla a través de nuestro canal Nuevo Tiempo y podemos llegar a lugares, a hogares, a personas que tal vez no vemos, pero tú ya estás bendiciendo a través de todos los lugares donde hay un televisor prendido, donde hay alguien mirando la palabra, cómo se expone. Señor, ruego por esas personas y ruego también por este programa en esta ocasión. Por Jesús, amén. Queremos de inmediato invitarles para que si hay algún ejemplar de la Biblia que usted tiene disponible a su alcance, lo pueda utilizar, porque vamos a recurrir a varios textos de la palabra de nuestro Dios, especialmente del Evangelio según San Lucas. Pastor, ¿qué le parece si comenzamos precisamente haciendo alusión a uno de los textos tal vez más conocidos, que están directamente relacionados con el tema del día de reposo y puntualmente del sábado? Me estoy refiriendo efectivamente al libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, y que para beneficio de todos nuestros amigos lo vamos a leer. Dice exactamente: y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Bueno, aquí hay varias expresiones que podríamos considerar más profundamente, pero no pasa por alto o no puede pasar por alto la expresión conforme a su costumbre. O sea, aquí hay una práctica
que estaba ya internalizada por lo que se puede apreciar claramente y como Lucas así lo relata en la vida de Jesucristo. De paso, él solamente es el único evangelista que utiliza esta expresión y que indudablemente tiene mucho que decir al respecto. Sin duda alguna, este versículo es un versículo tal vez preferido, tal vez muy ocupado dentro de la iglesia, dentro de la enseñanza de la Biblia, si queremos enfatizar la idea de asistir a la iglesia. Porque Jesús tenía, como dice el texto bíblico, la costumbre de ir a la sinagoga y leer. Quiero destacar dos cosas, Juvenal, antes de continuar. Primero que nada, que cuando la Biblia habla de día de reposo, ¿de qué está hablando? Está hablando del día sábado. Usted que está leyendo la Biblia, usted que está mirando por televisión, se va a encontrar que los días de la semana prácticamente no son mencionados en la Biblia. En el Nuevo Testamento no son mencionados. Habla del día de reposo y habla del primer día de la semana. Muchas veces se va a encontrar con esos vocablos, con esas expresiones. Bueno, cuando habla de día de reposo, claramente la Biblia se refiere al día sábado, que fue el día instituido por Dios en el Éxodo. En el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, Dios dejó instituido un día de reposo. Ese día de reposo que está escrito en el 4.º mandamiento, es el día de reposo para todos aquellos que aman a Dios y que reconocen en Él el creador de este mundo. El Señor invita a que 6 días trabajemos y hagamos toda nuestra obra, mas el 7.º día, el día sábado, el día de reposo, lo dejemos para Él, porque Él es el Señor de este día de reposo. Esa es la primera aclaración que quiero hacer, porque puede ser que alguien diga, bueno, ¿y dónde dice que es sábado? Los 10 mandamientos lo dicen las traducciones de la Biblia, incluso las más actuales, las más modernas, ya están colocando abiertamente día sábado. Si usted tiene una Biblia de Jerusalén o una Biblia Dios habla hoy, usted va a ver abiertamente que ahí la palabra es sábado. Es el día que el Señor dejó para el reposo, es el día que el Señor instituyó en el mismo Edén y lo estableció cuando vio que todo lo que había hecho era bueno y que también era necesario para futuro, porque Dios ve el final desde el principio. Por lo tanto, Él vio que era necesario, que habría un día especial de reposo. Es muy importante. Una aclaración, sí, Juvenal. muy importante la aclaración porque eso revela claramente también el origen de la palabra, sabatón, que significa reposo. O sea, hay una relación directa entre el contenido o el sentido, la esencia del vocablo y también la práctica que se nos invita a tener en este día tan especial. Pastor, en relación a lo que mencionábamos anteriormente... Es la segunda cosa que quiero aclarar, la sinagoga. La sinagoga. Que era lo que tú me planteabas al comienzo. Tiene que ver con el lugar donde se hacían los cultos y la adoración a Dios en ese momento. Había un requisito de que por lo menos hubiesen 10 familias judías para establecer una sinagoga en algún lugar. Entonces Jesús participaba de un lugar donde se adoraba y esa era la iglesia, que hoy día nosotros conocemos como iglesia, pero en aquel tiempo era la sinagoga y que muchas veces ni siquiera era construida por ellos mismos, por los gobiernos de turno, por los imperios que estaban gobernando, eran puestas la sinagoga para que la gente adorara, sin duda alguna. Y con un enfoque especial hacia los niños, en la enseñanza de los más pequeños. Exactamente, porque la sinagoga y la enseñanza de Israel era teocéntrica, todo giraba en torno a Dios. Entonces la sinagoga prácticamente era su colegio. Era su colegio. Los niños aprendían a leer y aprendían de su vida y las enseñanzas de la vida a través de la Torá o de los primeros escritos que estaban allí. Entonces, hechas estas aclaraciones, yo creo que es importante mencionar que esta costumbre que tenía Jesús de ir a la iglesia en día de reposo. Cuando hablamos de costumbre, también hablamos de que alguien le inculcó esa costumbre a Jesús. Su madre, su padre. De hecho, Jesús fue presentado también en el templo. Fue presentado a los días de nacer, fue llevado al templo cuando era niño, en una de las fiestas. Entonces también Jesús fue y leyó la Biblia, leyó la Torá, leyó los escritos, y mucha gente quedó maravillada porque Jesús era un niño. Jesús desde niño asistía a la sinagoga, por lo tanto, él tenía una práctica común de ir a la iglesia. Ahora, importante acotar, pastor, y a los amigos televidentes,
que en este caso, de acuerdo al contexto y sobre todo el contexto religioso, espiritual de la época, el hecho de que se transformara en una costumbre estaba muy relacionado con la adoración y con la oración. O sea, aquí estamos hablando de una buena costumbre. Generalmente la palabra costumbre puede tener una connotación, asociarse. Algo negativo, Claro. ¿cierto? Algo que se transforma en un mero ritual o una práctica muchas veces sin sentido. Sin embargo, aquí había una costumbre que tenía una práctica ligada a la adoración a Dios que se aprendía desde muy pequeño. Por lo tanto, era una muy buena costumbre. Lucas capítulo 4, versículo 16, que fue leído hace un rato atrás, está hablando de Jesús cuando está principiando su ministerio. Estamos hablando de un hombre adulto. Entonces, si este hombre adulto que está iniciando su ministerio después de haber sido bautizado, después de haber pasado 40 días en el desierto, la primera actividad oficial dentro de su ministerio prácticamente es ir a la iglesia. Ir a la iglesia en día de reposo. Entonces, yo quiero destacar acá la costumbre, la buena costumbre inculcada por los padres. Podemos hablar de eso, yo creo, mucho a nuestros televidentes y a nuestros amigos. ¿Cuáles son las buenas costumbres que inculcamos a nuestros hijos, a nuestros niños? A Jesús se le inculcó ir a la sinagoga y hacerlo en día de reposo. Ahora, ¿qué pasa? Me voy a colocar en el lugar de cualquier televidente que a lo mejor está pensando de esta manera. Si Dios está en todas partes, ¿por qué necesito acercarme a algún lugar? Bueno, antiguamente era la sinagoga, hoy día es el templo, es la iglesia, como queramos llamarle. ¿Es tan realmente necesario que nosotros podamos acercarnos a un lugar como este, inculcar también a nuestros hijos a una práctica similar? ¿O es algo que podemos hacer en forma independiente, con tanta riqueza como si lo hiciéramos en conjunto con otras personas? Aquí yo creo que es algo digno de destacar. Sin duda alguna, nosotros podemos adorar a Dios en cualquier parte. Eso no se discute. Eso no se discute. Yo puedo adorar a Dios en mi casa, puedo adorarlo en el parque, mirando la montaña, en un lago. Voy en la calle y decido parar un minuto para adorar a mi Dios. Yo puedo hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, la connotación de que Jesús iba a la sinagoga quedó registrada por alguna razón. Nada de la Biblia está registrado simplemente por estar. Quedó registrado con el objetivo de que nosotros entendiésemos de que para Jesús era común ir. Y si, como hablábamos en lecciones anteriores, Él es nuestro maestro y Él nos enseñó a hacer cosas que nosotros debemos hacer también, entonces nosotros debemos calcular y debemos entender de que el asistir a la iglesia es una manera pública de poder reafirmar mi fe. O sea, yo solo puedo hacerlo, sin duda alguna, pero el ir a un lugar donde hay otras personas que adoran o ir a un lugar donde otros me pueden ver, de alguna manera estoy testimoniando acerca de mi fe. Y también tengo la oportunidad de generar un compañerismo, compartir el gozo de seguir a Jesús, el gozo de amar a nuestro Padre, en un lugar donde hay otras personas que tienen el mismo gozo que yo. Ahora le planteo otro escenario, pastor, en relación al hecho de que tal vez más de alguien puede decir, bueno, efectivamente el sábado puede haber sido el día que se estableció precisamente para la adoración a Dios y tal vez no hay discusión al respecto. Pero más de alguien puede estar argumentando y decir, bueno, yo no tengo la posibilidad de hacerlo en sábado, pero sinceramente lo hago en otro día, no importa cuál. ¿Tiene la misma validez o es el hecho concreto de que la adoración en sábado reviste una significación y una profundidad especial en relación con la adoración a un ser creador como es Dios? Aquí nos remontamos mucho tiempo atrás. Yo dije hace un momento, tú puedes adorarlo en cualquier parte, pero la misma Biblia dice que nosotros no debemos perder la costumbre de ir a la iglesia. Jesús iba a la iglesia, iba a la sinagoga y era su costumbre y hacerlo en día de reposo. El día sábado es un día que el Señor estableció en su palabra, y ya lo expliqué hace un momento atrás, desde la misma creación. Después lo grabó en los corazones de aquellos que creó y después lo tuvo que reafirmar en las tablas de piedra. A través del transcurso de la vida del pueblo de Dios, en el transcurso de los años, el día sábado era el día especial donde el Señor se manifestaba. Hay órdenes claras en la Biblia donde señalan lo que podemos hacer hasta la puesta del sol del día viernes o del día antes del día de reposo hasta la puesta de sol del día sábado mismo. Hay señales claras en las cuales yo puedo
referirme directamente a que debo hacerlo en sábado, porque el Señor apartó ese día para eso, para su adoración. Por eso no quiero quitar la idea de que podemos hacerlo en cualquier momento, pero hay un especial énfasis en la palabra de Dios de que el día sábado lo debemos hacer en la iglesia, yendo a la iglesia, porque Jesús también lo hacía. Pastor, indudablemente el sábado ha tenido, o ha sido, mejor dicho, blanco de muchas críticas también por parte de quienes piensan que ese día era solamente para el pueblo judío. Sin embargo, es notorio dejar muy en claro, y usted lo acaba de mencionar, en relación a que este día fue instaurado en la misma creación, ¿ah? O sea, todavía no aparecía No ni estaba un el solo pueblo judío todavía y ya el creado. sábado estaba instituido como tal. ¿Es esta también una buena razón como para poder entender que el sábado fue entregado como un don no solamente para un pueblo en particular, sino que para la humanidad en general? La creación fue hecha para la humanidad completa, porque todos somos parte de ella, y ahí nadie hace distinción. Y el sábado se instituyó como un mandato y como algo divino desde la misma creación. Yo creo que es sumamente importante aclarar, porque más de alguien nos puede estar escuchando, más de alguien puede estar pensando y diciendo, bueno, pero eso es, ustedes dicen que es el sábado, pero yo digo que es otro día. No hay ningún sustento en la Biblia que nos diga que hay otro día que el Señor haya dejado para su adoración. No hay ningún otro, no hay otro sustento ni ningún otro día, como algunos piensan que es el primer día de la semana, domingo, dicho sea de paso, porque entendamos que el calendario que nosotros tenemos no es el calendario también que se manejaba en aquellos tiempos. El primer día de la semana es el día domingo, no el lunes como nosotros podríamos pensar hoy día en nuestro calendario gregoriano. Sin duda alguna, el sábado, como decía Juvenal, no está exclusivamente dejado para el pueblo de Israel, ni para la nación judía de este tiempo, incluso la que vive al día de hoy. El día sábado ha sido dejado para todos nosotros como un don especial y lo vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que avanzamos en este estudio. Bien amigos, la verdad es que el tema es un tema que usted debe seguir profundizando. Le invitamos para que pueda continuar con nosotros participando de este estudio. Vamos a poder descubrir que el tema del sábado se transforma en una experiencia liberadora, salvadora, a través de Jesucristo, quien nos dejó este ejemplo al Él haber observado este día de reposo. Pues bien amigos, queremos invitarles para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Recuerden que estamos en Lecciones de la Biblia. Este programa ha sido pensado, ha sido creado en cada uno de ustedes para que junto a ustedes podamos recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas en su palabra. Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta junto a ustedes. Queridos amigos, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, muy contentos también porque Dios nos da la oportunidad de estudiar su palabra, un tema tremendamente importante, delicado, como es el tema del día de reposo que hemos estado considerando junto a cada uno de ustedes. Queremos agradecer la atención, el interés que ustedes han manifestado en nuestro programa y en el tema en particular que estamos tratando en el día de hoy. Bueno, y como es costumbre, nuestro programa sale a la calle, hace algunas consultas relacionadas con el tema, y la pregunta que le hicimos ahí a los transeúntes fue específicamente cuál es el día que ellos consideran oportuno para descansar, para desconectarse de todo. Y bueno, las respuestas fueron sorprendentes y variadas. Les invito para que podamos escucharlas. Ningún día, porque todos los días trabajo, pues si no estás trabajando en la oficina, en la casa. Los días domingos, porque es el día que tengo libre de la pega. Yo creo que el fin de semana. Puede ser los domingos, que tengo una semana harto ajetreada, pero aparte del domingo de descansar, igual trabajo más, preparo lo que viene en la semana. Todo el día pega en el teléfono. ¿En serio? En serio. Ni siquiera para soltarlo para ir al gimnasio. ¿Ningún día te desconectas? Ningún día me desconecto. Todos. No. Todos. Obvio, porque trabajo de lunes a viernes y el sábado el único, el domingo hay que ir a la iglesia, el día sábado.
Bueno, ahí teníamos las variadas e interesantes respuestas de nuestros queridos amigos que no solamente atendieron a esta pregunta, sino que también expresaron lo que ellos sentían en relación con este tema. Pastor, ¿qué le pareció? Preguntas, o mejor dicho, respuestas bien puntuales, bien variadas, pero que reflejan que hay un sentimiento o una mirada hacia el día de descanso, cualquiera que sea esto, más que nada como un descanso físico, lo noté yo. No, sin duda alguna, cuando la gente asocia descanso en nuestro tiempo y en nuestra mirada, es un descanso físico, un dejar de hacer cosas que hace durante la semana. Pero escuchaba atentamente, algunos decían que jamás se desconectan, otros que trabajan todos los días, otros que apenas dejan un día para descansar, entre comillas, porque tienen que preparar lo que viene para la semana siguiente, entonces en el fondo no descansan. Pero no es el descanso que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sí, también me llama la atención el hecho de que todos anhelan un descanso. O sea, hay una necesidad intrínseca en el ser humano de poder descansar. Si alguien tuviera la oportunidad de trabajar todo el tiempo, probablemente lo haría, pero anhelando que llegue un momento, un merecido descanso, que en este caso nos estamos refiriendo, amigos, al descanso semanal que Dios ha establecido para nosotros. Y bueno, yendo directamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y el verso 17 puntualmente, hace relación directa a la práctica que podríamos considerar como práctica central dentro del contexto de la adoración y de la oración también en sábado. Y dice allí, y habiendo abierto el libro. ¿A qué libro se refiere y qué podemos sacar como lección para nosotros hoy día? Bueno, ahí Jesucristo ya nos dejó la enseñanza que al principiar su ministerio asiste a la sinagoga y a la iglesia. Y luego abre el libro, se refiere a la palabra de Dios, lo abre en Isaías, que para nosotros hoy día es el capítulo 61, versículos 1 y 2, y menciona una frase maravillosa que habla de la actividad mesiánica que Jesús estaba realizando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Es interesante que también en este texto se cumple una parte de la escritura antigua, de la misma palabra de Dios de la Biblia, en la misma persona de Jesucristo, cuando Él revela que a Él mismo se refería en las Escrituras, que es un tema que tal vez nos vamos a profundizar ahora. Lo que Jesús leyó en ese momento en la sinagoga era una escritura que se refería a sí mismo. Sin embargo, yo quiero destacar que el Señor Jesucristo leyó la Escritura ese día porque le era necesario a la gente escuchar la palabra de Dios en la sinagoga. No olvidemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, en aquel tiempo cuando Jesús vino a este mundo, ellos esperaban ser libertados, ellos estaban bajo el dominio romano. Ellos esperaban ser libertados de manera política, de manera social. Entonces, cuando Jesucristo les lee la palabra en día sábado en la iglesia, en un contexto nuestro, entonces de alguna manera les está dando un sermón, les está dando una enseñanza, les está diciendo, yo hoy he venido a libertarlos de la esclavitud espiritual. El pueblo no entendió a ciencia cierta o a buenas y a primeras lo que Jesús tal vez estaba diciendo. Más lo que yo quiero dejar en claro y lo que la Biblia nos quiere enseñar a través de este texto es que Jesús tenía la práctica de leer la Biblia en día sábado como una buena práctica. O sea, eso revela, yo diría en forma bastante clara, por no decir categórica, de que el reposo del sábado tiene su verdadera connotación cuando es un reposo en Cristo. Cuando hay un Mesías que ha llegado al corazón con un mensaje salvífico, un mensaje de sanidad completa, no solamente del cuerpo, del alma, sino que del espíritu, y permite realmente que sea una experiencia liberadora. Yo me atrevería a decir, Juvenal, que es categórico. Categórico. Es categórico. Cuando Jesús se refiere a sí mismo y le está diciendo al pueblo, tranquilos, que serán libertados, que serán salvados, habrá liberación, de alguna manera nos está diciendo, reposen, estén tranquilos, estén en calma, estén en paz, porque hay una promesa de recreación, de volver a hacer las cosas de otra manera. Cuando nosotros, y aquí me quiero referir, Juvenal, a la práctica de leer la palabra de Dios, la Biblia que yo tengo acá, la palabra de Dios
es una revelación que el Señor ha dejado para nuestros tiempos, es una revelación escrita que el Señor ha dejado para que nosotros podamos ser guiados. Ese momento, cuando Jesús fue a la sinagoga y él mismo leyó y se refirió a sí mismo, era la revelación misma la que habló, era Jesucristo. Hoy día no tenemos a Jesucristo. Hoy día no tenemos a Jesucristo corpóreamente. Tenemos al Espíritu Santo que ha quedado con nosotros después que Él resucitó y fue a los cielos. Pero nos ha dejado esta revelación para que nosotros podamos estudiarla. Pero alguien puede decir, como hablábamos hace un momento atrás, pero yo puedo leer todos los días la Biblia. Sin embargo, el día sábado, el día que Jesús fue a la sinagoga, la costumbre de las personas que iban a la sinagoga era ir a leer la palabra, era ir a leer la Torá, era ir a saber qué es lo que Dios quería para sus vidas, cómo ellos podían corregir, de diversas maneras, porque también sabemos que en aquellos tiempos habían diferentes escuelas y diferentes interpretaciones respecto a lo que la Biblia decía. Entonces Jesús de alguna manera vino a libertar a aquellas personas que estaban oprimidas, pensando en cosas que no debían pensar, haciendo cosas que no debían hacer, creyendo cosas que no debían creer. De alguna forma a los oprimidos y a los aprisionados los vino a libertar en persona. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios y que normalmente cuando uno va a la iglesia el día sábado esperamos el estudio de la palabra. En nuestra iglesia, les quiero comentar, queridos amigos, tenemos un estudio sabático que se llama la lección de la escuela sabática, por ejemplo. En esa escuela sabática nosotros estudiamos la Biblia, con una guía de estudio de la Biblia, que es prácticamente lo que estamos estudiando ahora. Sábado a sábado, en todo el mundo estudiamos la Biblia. Después, en nuestro servicio normal de la iglesia, viene la parte de la predicación, el sermón, y que nuevamente toma protagonismo en la Biblia. Se estudia la palabra de Dios y se saca alguna enseñanza práctica para nuestras vidas, también en el día de sábado. Por la tarde tenemos otras actividades también referidas a nuestra vida misional, a nuestra vida de discipulado. ¿Y de dónde sacamos todos esos contextos y todas esas palabras? De la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Biblia sea leída en día sábado y que sea leída en la iglesia es porque Jesús también lo quiso dejar así instituido. Ahora, no es un hecho menor también destacar, pastor y amigos, el hecho de que hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones durante el transcurso de este programa que este día se constituye en un día de liberación. Normalmente miramos la liberación desde la perspectiva más bien espiritual y de hecho la incluye por excelencia. Sin embargo, también estamos viendo, y no es casual, de que Cristo realizó varias de sus curaciones el día sábado, ¿no? Esto refleja a su juicio el deseo de que el Señor también desea, valga la redundancia, una experiencia sanadora, liberadora para aquellas personas que están atrapadas por alguna enfermedad puntual. El día sábado, y a veces se piensa que muchos de los que guardan el día sábado son legalistas. Son aquellas personas que están referidas solamente a lo que la ley dice y muchos se tildan de esa forma, Juvenal. Yo sé que tú has escuchado tal vez seguramente en algún momento decir que aquellos que guardan el sábado son legalistas y que no están bajo la gracia del Señor. Que de alguna forma nos dejamos guiar por los 10 mandamientos y estos fueron abolidos en la cruz. Yo quiero decir categóricamente, ocupando el mismo término de hace un rato atrás, que esto no es así. El sábado no es un término o no es una función legalista por el cual fue dejado. El sábado fue dejado, primero que nada, como memorial de la creación, como el visto bueno de todo lo que Dios había hecho. Lo dejó pensando en el hombre y así como escuchábamos hace un momento atrás en la gente que opinaba allí en la calle, la gente ya no descansa, la gente no dedica tiempo a nada, la gente está afanada en sus quehaceres diarios, en sus labores de trabajo, en sus labores de estudio, queriendo alcanzar más y más conocimiento, queriendo alcanzar más y más dinero, queriendo alcanzar más y más ganancias y no se dejan un tiempo ni un momento para reposar. ¿Sabes, Juvenal? Yo pienso que como Dios es eterno y Él ve el final desde el principio, Él vio que esto habría de ocurrir en la humanidad. Y por eso el sábado se presenta como la gran oportunidad que yo tengo para descansar. No para quedarme todo el día acostado en casa, porque esa es la forma que tengo para descansar. Porque el cuerpo también descansa cuando cambia sus actividades, cuando la mente deja de pensar en lo mismo que pensó durante 5 o 6 días y cambió, ¿no es cierto?,
la línea de pensamiento en cosas diferentes, en cosas espirituales. Y aquí entra lo que tú de alguna manera mencionas, porque el sábado nos libera de tal forma y nos hace tan grandiosa nuestra estadía en esta tierra, que Jesús mismo lo quiso demostrar de esa manera, cuando un día sábado Él llegó, ¿no es cierto?, y fue que hizo una curación, hizo una sanación, y de esta forma demostró que el día sábado no era solamente para ir a la iglesia, también podemos hacer obras de bien, también podemos hacer otras actividades que no necesariamente nos radican a estar encerrados, porque alguien puede decir, bueno, yo el día sábado no voy a estar todo el día en la iglesia. Bien Podría por ser ti, otro extremo. bien por ti, porque a lo mejor que hay alguien que puede estar todo el día en la iglesia y no le va a hacer ningún problema, pero puede ser un extremo. Sin embargo, Dios nos está invitando a que nosotros ampliemos nuestra mirada del día sábado y lo que podemos hacer en el día sábado, porque Dios mismo lo hizo, Jesucristo. Nunca el sábado va a ser una carga si es mirado en la perspectiva correcta, independientemente de la práctica de asistir a la iglesia por costumbre, pero no que sea una mala costumbre, y también de poder estudiar la Biblia, analizarla, orar y compartir el mensaje con otros. Es importante que Jesús, incluso estando en la sinagoga, es que se produce este milagro. Estando en la sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo le pide sanación y Jesús lo hace. Porque Jesús quiere demostrar de alguna manera, estando en esta tierra, que los milagros de sanación en sábado, que el acudir a una persona que está necesitada, aliviar, sanar, restaurar a los quebrantados de corazón y a los oprimidos de espíritu, también es una buena práctica de día de reposo. También es una buena práctica para aquellos que queremos seguir el ejemplo de Jesús, porque en eso radica toda nuestra vida y nuestra enseñanza cristiana. Los cristianos seguimos a Cristo y queremos hacer lo que Cristo hizo de alguna forma. Creo, sin duda alguna, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Juvenal, en que muchos han confundido cómo el sábado debe tornarse en una delicia para nuestras vidas. He escuchado a muchas personas decir, yo tengo problemas por el sábado. No sé si tú has escuchado, tengo problemas por el sábado. ¿Por qué el sábado nos va a dar problemas si el Señor lo que quiere darnos es libertad? Es darnos descanso. Lamentablemente, y es un tema que no podemos profundizar aquí, pero el sábado es una marca muy fundamental y muy trascendente en el final de los tiempos. El sábado va a marcar de manera muy singular al pueblo de Dios en el final del tiempo. Entonces, sin duda alguna, va a llevar a la tentación a que muchos critiquen esta observancia, porque sin duda alguna también es lo que va a diferenciar al pueblo de Dios con el pueblo remanente de Dios y el pueblo que aparentemente lo espera, pero que no logra entender de que el día sábado es una señal importante. El Señor aquí nos está ampliando la manera de adorar el día sábado, porque podemos adorar asistiendo a quienes están afligidos y a quienes están necesitados de Él. Ahora, dentro del contexto del tiempo del fin, tal como lo menciona, por ejemplo, el libro de Daniel, tiempo que proféticamente estamos viviendo, hay evidencias concretas que así lo demuestran. Indudablemente el día de reposo está adquiriendo una relevancia cada vez mayor, independientemente que sea percibido así o no por la humanidad. Me refiero a esto porque no debemos olvidar, amigos, de que el sábado fue instituido, volvemos a mencionarlo, en la misma creación, al final de esta semana fructífera de creación por parte de Dios. O sea, en otras palabras, pastor, y me gustaría que usted lo corroborara, cuando una persona observa el sábado por los motivos correctos y adecuados, está reconociendo al verdadero creador de los cielos y de la tierra. O sea, está dignificando realmente al Dios que hizo todo cuanto hay para nuestro beneficio. Totalmente de acuerdo contigo, Juvenal, en relación a que el creador del Génesis es el creador mismo que vino a hacer del día sábado un estilo de vida, vino a hacer su costumbre Jesucristo mismo. Jesús es el creador y eso es lo que quiero enfatizar. En San Juan 1, del 1 al 3, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Él es el creador, el mismo Jesucristo, el verbo que se hizo carne, es el creador de toda la humanidad y de todo lo que nosotros vemos. Este que se hizo carne, que fue Jesucristo, como dice el verso 14, vimos la gloria como del unigénito y que se llenó de gracia y que este es Jesucristo mismo, vino para que nosotros entendiésemos y vino a guardar el día de reposo y vino a asistir a la sinagoga y vino a establecer que el Creador, para nosotros Jesucristo, sea una marca importante de adoración el día sábado. Es importante que nosotros podamos entender del concepto de creador y criatura. Cuando yo
creo que y adoro al Creador, estoy poniéndome en una situación de adoración plena porque obviamente soy inferior a mi Creador. Él me creó a mí. Pastor, le hago una pregunta más. ¿Cree usted que la observancia adecuada del sábado nos ayuda efectivamente para poder comprender mejor la salvación a través de la fe? No me conteste. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos. Les invitamos para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía porque el pastor ya nos va a contestar esta importantísima pregunta. Vamos y ya regresamos. Y después de la pausa que acabamos de tener, amigos, estamos nuevamente junto a ustedes en la parte ya final de nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia. Pero antes de ir a conclusiones que seguramente ustedes están esperando, queremos presentarles este material que para muchos ya resulta bastante conocido. Sin embargo, es importante recordar que está a disposición de cada uno de ustedes. Si usted todavía no ha pedido este material, Verdades para el Tiempo del Fin, le invitamos para que lo haga cuanto antes porque es completamente gratuito. Usted puede escribirnos al correo que aparece en pantalla o llamarnos al teléfono que también usted puede identificar, de tal manera que pueda solicitar este material y con gusto se lo haremos llegar. Tiene temas tremendamente trascendentes, como por ejemplo en el capítulo 2 dice, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Es una gran pregunta que indudablemente tiene una importante respuesta. Tenemos también en el número 5, ¿por qué hay tantas religiones? Hay mucha confusión al respecto. Muchas personas dicen, ¿por qué todo el mundo dice tener la verdad? Y bueno, ¿cuál es realmente la religión o la iglesia verdadera? Bueno, aquí usted puede encontrar importantes principios que le van a identificar a través de la Biblia lo que el Señor quiere que usted conozca. Así que le invitamos para que pueda considerar esta revista, pueda solicitarla, se la haremos llegar prontamente a la dirección que usted ahí nos indique, porque está al alcance simplemente de un llamado o que usted nos escriba a nuestro correo. Pastor, estamos ya en la parte última de nuestro programa de hoy. Y no cabe ninguna duda que es la parte de las conclusiones. Pero dentro de las conclusiones fundamentales, seguramente está la inquietud en el corazón, en la mente de personas que están recién a lo mejor conociendo acerca de este tema. Muchas de ellas probablemente no sabían lo que hemos estado mencionando de que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Pero tratemos un poco de sacarlo de la línea teórica, de los mitos que pueda tener este día. Es un día que debemos vivirlo en forma práctica también. Hay situaciones en las cuales nos podemos encontrar de enfermedad, donde alguien está pasando por un mal momento. ¿Qué es lo que se nos invita a hacer? Porque tal vez allí está un poco el concepto legalista que se ha ido, digamos, perpetuando a través del tiempo. Sí, Juvenal. Más quiero responderte la pregunta que me hiciste antes Exactamente. de partir a la y a que la ya otra estábamos parte. olvidando. Claro, quiero mencionar que de alguna manera cómo me ayuda la observancia del sábado a comprender mejor la salvación, que es por fe en este caso, ya que podemos descansar por lo que Cristo hizo en favor de nosotros en la cruz. El observar el sábado, de alguna manera, tengo la certeza, tengo la seguridad y la confianza de que lo hecho por Jesús en el pasado también será hecho por Jesús en el presente y también en el futuro. La observancia del sábado fue algo establecido en el pasado. Yo nací y esto estaba. Yo nací, lo adquirí, lo conocí, lo comprendí y comencé a creerlo y lo comencé a vivir. De Jesús prácticamente lo mismo. Yo nací, comencé a comprender de que había un Dios maravilloso que entregó a su Hijo para que muriese por mí y de alguna manera yo eso lo creo por fe. Por fe también creo de la misma manera que el sábado fue establecido. Yo creo que Dios existe, por lo tanto, si creo que Dios existe, creo que el día sábado, que el mismo Dios que yo creo que existe, también lo dejó. Es una seguidilla de creencias y que va tomado una cosa de la otra, que necesariamente me lleva a creer
en que el Señor ha dejado este día de reposo para cada uno de nosotros. Y por lo tanto podríamos decir también que el sábado no solamente fue grabado allí en tablas de piedra en su momento y en su oportunidad, sino que en las tablas del tiempo, hasta el día de hoy, En el tiempo, llega hasta nosotros, yo diría, con una frescura, con una fuerza cada vez más notoria, en la medida que también vamos experimentando esta liberación que Dios nos entrega a través de un día tan especial. E incluso el libro de Isaías menciona que de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado adoraremos en la eternidad. Ahora, lejos de ser una experiencia, pastor, llamémosla egoísta, donde yo centro todo mi descanso en la parte física probablemente, en hacer un alto a mis actividades habituales, semanales, que pueden ser tremendamente agobiantes, estresantes. Sin embargo, se nos invita a mirar el día sábado como una experiencia también gratificante y un puente, un trazo de unión con nuestros semejantes, especialmente aquellos que están ya sea interesados en las grandes verdades del Evangelio o también están pasando por momentos de dificultad donde efectivamente necesitan nuestra ayuda. Y creo que en ese sentido Jesús fue bastante claro cuando habló acerca del buey y del asno que caen y que muchas veces se lo atiende rápidamente, independientemente de que sea sábado o no. Hay un texto en la Biblia que yo quiero que nuestros amigos puedan considerarlo. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 10 en adelante. Miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús ¿dónde? En una sinagoga. ¿Y qué día era? El día de reposo, el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Usted ha andado así alguna vez, querido amigo, querida amiga, así medio encorvado? Le llamamos lumbago tal vez, que quedamos medio chuecos, que no podemos movernos. Esta mujer hace 18 años que padecía esa enfermedad. No era una cosa tan sencilla. Esa mujer seguramente fue a la sinagoga o estaba allí porque en la enseñanza judía, en la enseñanza de aquel tiempo se creía que buscando a Dios podíamos resolver también nuestros problemas igual que hoy día. Lo interesante es que cuando Jesús la vio, así como también nos puede ver ahora, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de toda tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí todo bien, Juvenal. Hasta ahí todo maravilloso. Qué lindo que es ir a la iglesia, qué lindo, voy a la iglesia, me libero, me sanan, estoy bien, estoy tranquilo. Comparto, recibo la salud, Dios mismo me atendió en la persona de Jesucristo. Porque créeme, querido amigo, querida amiga, que Jesús también te puede atender hoy día, a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, las personas que hoy día lo representan a Él y que pueden interceder en favor tuyo. Pero tristemente, Juvenal, el texto no termina ahí. Pero el principal de la sinagoga, y cambio el tono de la voz, voy a poner una voz media tétrica, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. Y ahí el Señor coloca el ejemplo que tú mencionabas recién. Dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿acaso no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo necesitaba leer esto, Juvenal, porque el mismo Jesucristo desmitifica un hecho que hasta ese momento era un mito, o era una creencia legalista, impopular o popular como fuese, porque habían ciertos doctores, ciertos maestros que llevaban la letra de la palabra a una práctica que no era gozosa. El Señor, en su gracia y en su gran amor, nos entrega gozo. Tú mencionabas que no necesariamente el descanso debe ser físico, no necesariamente. Todos lo relacionamos con eso. Pero el descanso también puede ser un descanso mental, un descanso físico, un descanso espiritual. El acogerme a las cosas celestiales, a las cosas divinas. Cuando Jesús sana a esa mujer y esa mujer comienza a glorificar a Dios, de alguna manera, en forma práctica, está diciendo: es lícito hacer el bien
en día de reposo. Es lícito hacer lo que conviene. Si somos capaces de desatar, bueno, en un ejemplo tan tal vez de la época, ¿no es cierto?, el asno, el buey, desamarrarlos para que tomen agua. ¿Qué podría ser hoy día un ejemplo práctico que nosotros pudiésemos hacer? ¿Encender el auto? ¿Andar en el auto un par de cuadras? ¿Pagar la locomoción colectiva porque tengo que ir a un lugar? Cuestiones que las estoy aventurando a un asunto del día de hoy. Exacto. El Señor quiso demostrar y quiso decir, es bueno hacer el bien en día de reposo. ¿Cuánto más a un ser humano? ¿Cuánto más a un ser humano si ellos mismos eran capaces de atender a un animal? En el concepto, ¿no es cierto?, de desmitificar esto, Jesús quiere que disfrutemos del día sábado y que no lo veamos como una carga. El maestro de la ley, el sacerdote o el maestro que estaba allí, ¿no es cierto?, de alguna manera fue criticado duramente como un hipócrita, porque somos capaces de borrar con el codo lo que escribimos con la mano. De alguna manera no tenemos esa capacidad de poder vislumbrar un poquito más allá, y el mismo Señor Jesucristo lo dejó establecido así. Y lo manifiesta como un acto de hipocresía. Absolutamente. Porque somos, y bueno, en ese momento el sacerdote o el principal de la sinagoga lo estaba encarando a él mismo. Estaba encarando al Señor del sábado, al que creó el sábado, al que lo creó para beneficio del hombre, sin duda alguna. Bueno, a propósito de eso, y es importante destacarle a nuestros amigos que Jesucristo precisamente se autodenominó, se autocalificó, como queramos mencionarlo, como el Señor del sábado. Tenemos varios textos que así lo revelan. Y esto es importante destacar porque finalmente muchas de las prácticas y vivencias, digamos, diarias, cotidianas de Jesucristo y semanales en este caso, demuestran el ejemplo que Él nos deja a nosotros como cristianos, como sus discípulos a posteriori, de tal manera que podamos vivir la experiencia que Él vivió. O sea, el sábado se transforma a través de su experiencia en un día no solamente especial, sino que también necesario para nuestro crecimiento espiritual. Pastor, le pregunto, porque hay una ocasión donde los discípulos fueron confrontados derechamente por ese grupo permanente de fariseos, ¿cierto?, saduceos que caminaban allí pendientes de lo que Jesús hacía, y mientras ellos caminaban a través del campo, los discípulos arrancaron algunas espigas de trigo. Según la tradición propia de la época, esto era cegar, tratar de sacarle ahí, ¿cierto?, el trigo mismo a la espiga. Una exageración a claras vistas, pero ¿qué Jesús fue lo que mencionó al respecto? ¿Cómo podemos quedarnos nosotros en la parte, yo diría, periférica de este tema y no abordar la esencia misma que es la delicia y la práctica y la adoración? Precisamente aquello quería mencionar que Dios espera de nosotros en este día. Yo creo que dentro del mismo concepto de las desmitificaciones de lo que se piensa acerca de quienes guardan el día sábado, hay que llevar a la práctica lo que el mismo Jesucristo hizo. Usted en su Biblia podrá encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante, cuando los discípulos, ¿no es cierto?, recogen espiga en día de reposo. Y obviamente, como dice Juvenal, estaban estos fariseos y ahí de frente encaran a Jesús. Jesús responde con un escrito está. Jesús responde, ¿acaso no te acordáis de lo que habéis leído acerca de David cuando tomó los panes de la mesa de proposición? Que de alguna manera ellos no estaba destinado para ellos, pero lo hicieron por una necesidad. Lo hicieron por una necesidad del momento. Recordemos que en el pueblo y en el tiempo de Jesús habían ciertas leyes que debían ser cumplidas, cierta cantidad de pasos que debían ser caminados, ¿ya? La misma Biblia incluso nos detalla que en el Antiguo Testamento que todo lo que habréis de hacer, todo lo que habréis de cocinar, todo lo que habréis de servir en el día de reposo, hacedlo antes. La misma Biblia nos aconseja eso. Y aquí no está en contra de lo que la misma Biblia dice, de ninguna manera. Pero si tu hijo o tu hija tiene hambre, es el principio el que está en juego acá. Si tu hijo o tu hija tiene hambre y tiene que comer, tú no le vas a dar de comer, o sea, vas a ir en contra del principio de la vida, cuando el mismo Señor Jesucristo
¿Te ha dado la idea de que la vida es vida nueva en Él mismo, Jesucristo? Hay ciertas cosas que aparentemente son contradictorias. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es que el espíritu de los maestros y los fariseos no era el espíritu de querer mejorar las cosas. El espíritu de esos maestros y fariseos era simplemente criticar de tal manera y de entorpecer el ministerio de Jesucristo. Ante la necesidad, el Señor responde y termina diciendo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, está por sobre aquello. El Señor, el dador de la vida, el dador del amor que nosotros tenemos en nuestro corazón, el dador de todo lo que nosotros podemos mirar y respirar, también nos señala que este día de reposo lo ha dejado y Él está por sobre aquello, en esa enseñanza práctica para aquellos en ese momento, pero también para nosotros en nuestros días. Nosotros debemos separar un poquito estos asuntos, Juvenal, y darnos cuenta que debemos actuar de una manera más real, más consciente, sabiendo de que Dios quiere una liberación y no una opresión. Pastor, estamos ya llegando a la parte última de nuestro programa de hoy. Y bueno, usted habló de contradicciones o situaciones contradictorias que puedan presentarse en torno a este tema. Y tal vez una de ellas es el hecho de que hemos visto asombradamente, podríamos decirlo de esta manera, que la Biblia presenta muchos argumentos con respecto al sábado como día de reposo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo se autodenominó el Señor del sábado, como ya lo mencionábamos, y Él nos dejó un ejemplo digno de ser imitado. ¿Acaso no es asombroso, pastor, que muchos feligreses sinceros a través del mundo entero todavía no ven en la Biblia claramente que hay una indicación precisa y un mandato que el Señor espera que nosotros podamos respetar? ¿Habría tal vez una invitación o un llamado que podemos hacer a nuestros amigos en este sentido? Sin duda alguna, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a leer su Biblia, primero que nada. Lea su Biblia. Leyendo su Biblia usted se va a encontrar con este tema. No quedarse solamente con lo que escuchamos. Con lo que escucha. Y de hecho investigue lo que nosotros acabamos de decir. No se quede simplemente también con lo que nosotros decimos o con lo que usted escucha en cualquier parte. Lea su Biblia y enamórese de las enseñanzas de Cristo. Cristo de alguna manera quiere que nosotros hoy día atendamos en todas nuestras necesidades de vida. Y Él quiere que también entendamos esta parte que es tan fundamental. El Señor quiere darte un reposo, quiere darte un descanso. El Señor sabe que tu cuerpo lo necesita, sabe que tú tienes necesidades espirituales, sabe que tú puedes ayudar a otros también, pero ni siquiera te das el tiempo de ayudar a otros. El Señor sabe que necesitas tiempo para estar con los tuyos, con tu familia, tampoco te das ese tiempo. El Señor, como sabía todo aquello, entonces nos dejó un día especial para reunirnos con los amigos, con la iglesia, estudiar su palabra, adorarlo en familia, compartir el Evangelio, visitar a los pobres, a los enfermos, visitar a aquellos que necesitan del amor de Dios y mostrarles en carne propia, en cuestión práctica, quién es Dios. Yo les invito, queridos amigos, y llamen al teléfono que está señalado por este programa, escriban al correo electrónico. ¿Para qué? Para que soliciten los estudios de la Biblia. Descubran su Biblia y entiendan que Jesús tiene un mensaje para ustedes. El mensaje del sábado es un mensaje alucinante que deben conocer. Bien, amigos, estamos ya terminando nuestro programa de hoy. Si en tu experiencia personal ya estás viviendo las bendiciones del sábado, nos alegramos mucho por ello. Te invitamos para que sigas cada día creciendo en tu experiencia en Cristo. Pero si aún no lo haces, te invitamos a considerar todo lo que ya hemos mencionado y a la luz de lo que Dios nos invita a aceptar mediante su palabra, podamos vivir una experiencia maravillosa en Cristo, guardando el día que Él estableció. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos para que permanezcas en nuestra sintonía en el canal Nuevo Tiempo y será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.